Ok. A ver, veamos más o menos los temas que vamos a ver. Bueno, acá repasado, vamos a hacer repaso de lo que eran las transformadas, o sea, las fórmulas nada más. Segundo, vamos a ver 3 o 4 transformadas importantes. Tercero, eh, propiedades. Lo de las propiedades es lo que sea lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque me va a permitir calcular, ¿sí? O sea, nosotros calculando 4 o 3 transformadas podemos calcular infinitas después. ¿Está bien? Transformadas a partir de las propiedades. Y cuarto, otras propiedades, eh, algunas propiedades específicas que son cambio de escala, cambio de origen, de escala. En realidad lo más importante son estas dos cosas. Porque los dos son... Perdón, mi auricular. A ver, espera. Acá estoy de vuelta. Ay, disculpe. Cambio de origen, cambio de escala. Y el quinto, mover convolución. Bien, arranquemos. La transformada habíamos dicho que era, o sea, si uno tiene una función determinada, vamos a pensar en una función del tiempo, f, la transformada de f que habíamos llamado f de s, era esta, con el signo menos i 2pi, st diferencial de t. Esa es la transformada de esa función f chiquitita, que la llamamos f grande. ¿Estamos? Y la antitransformada, habíamos dicho que esa función f de chiquitita, habíamos probado que se puede se puede probar que se puede obtener o reobtener de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ya que está ahí, podemos definir lo que es el operador J. Un operador J es un operador, ¿sí?, que lo que hace es a cada función f le hace corresponder la función transformada. Uno podría poner que j de f es igual a f, ¿sí? Entonces, en esta fórmula de arriba, fíjense que las variables s y t, ¿sí?, no son tan importantes. ¿Mm? Porque básicamente son argumentos de las funciones, ¿sí?, o variables de integración. O sea, uno las podría cambiar tranquilamente y no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, para remarcar eso, lo que podríamos hacer es
Fíjense, acá donde dice S, S y S, paso un chancherío, pero a ver si entienden la idea. Pueden poner cualquier cosa, ¿no? Ahí lo importante es la función f grande. ¿Está bien? Y es más, acá donde dice t, también podríamos poner un asterisquito y no pasa nada. ¿Se entiende a dónde vamos? ¿Sí? Acá lo importante, sobre todo lo recontra importante, es el signo más, ¿sí? Que va en la exponencial para acordarse que era, en este caso se llama la antitransformada. ¿Sí? Esa operación se llama antitransformada y vamos a llamar J-1. Y acá lo mismo, ¿eh? Acá lo importante no es la variable de integración. Acá uno podría llamar esto de vuelta asterisco. No, este es numeral, numeral, numeral. Y a esto lo podríamos llamar asterisco. Le pusimos colorcito verde. Ahí lo importante es la receta. Y de esa receta, lo más importante de todo es el signo, digamos. El signo que va en la exponencial, que es el que define si una cosa es una transformada, ¿sí? Esto sería la transformada de Fourier. Y esto que está abajo es la antitransformada. O sea, la transformada se asocia con un signo menos, ¿sí? Y la antitransformada se asocia con un signo más en la exponencial. Es la única diferencia que hay. Trans. Después la receta es exactamente idéntica para calcular las dos cosas. La única diferencia es el signo. ¿Lo ven a eso? Es más, ni siquiera el nombre de, o sea, si uno piensa que lo que está acá, lo que va acá adelante, o sea, si uno piensa que esto y definimos la antitransformada, la podemos definir como esta operación, o sea que el j-1, ¿sí? De f es igual a este f. ¿Sí? Esto acá a la derecha estoy poniendo un caso particular. Acá uno puede aplicar la operación transformada o la operación antitransformada a cualquier función. ¿Sí? Uno puede calcular la operación transformada a la misma función f grande, no hay ningún problema. Se puede hacer eso. ¿Está bien? Porque es una receta que uno aplica a cualquier función. ¿Para qué obtener otra función? ¿Está bien? Uno podría decir que todo esto acá, que está acá arriba, esto que está acá es j de f, ¿está bien? Calculado para algún argumento particular que es el asterisco. Uy, ya, le cambié el color. A ver ahí. Ahí está. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, estamos tratando de verlo lo más abstracto posible lo que es la transformada. Y acá también uno puede pensar lo mismo. O sea que esto sería j-1 de f asterisco igual a eso. ¿Está bien? Ok. O sea que incluso bueno, acá me estoy yendo. O sea, a ver. Incluso podemos pensarlo así.
podríamos pensarlo así. Podríamos sacar esto, ¿m? Y podríamos, incluso las funciones no son importantes, ¿sí? Podríamos pensar, sacar esto y poner otro signito, que hay otro signito, que es el que aparece en los teléfonos, a ver qué podemos poner. Asterisco, numeral, ¿qué más hay? Me quedé sin símbolos. No, es el asterisco numeral y, a ver, en el teclado, pesos. ¿Mm? Puedo usar acá pesos, ¿está bien? Entonces, acá uno le podría poner acá, no sé, se entiende mi idea, ¿no? O sea, esta es la definición de J, básicamente. J es igual a eso. O sea, el pesos esa es la función que aplica, ¿sí? Y el J menos 1, que es la antitransformada, sería esa receta. No hace falta que tenga un nombre la función específico. ¿Está bien? Bien. Ya que uno tiene esa idea que es bien abstracta de lo que es la transformada y antitransformada de Fourier, después la podemos usar para sacar propiedades. Pero eso en principio es ¿sí? Definida como un operador que actúa sobre funciones. Acá, si quieren, uno podría poner acá pesos, ¿está bien? Para que quede claro que está actuando sobre pesos. Tendríamos que haber usado dólares, que es más seguro, pero bueno. Eso era el repaso de transformadas. Habíamos visto, también repaso, habíamos visto que la delta de Dirac ¿sí? Que estaba definida por esto, estaba definida cualquier función evaluada en X puede pensarse como una función integrada en X' con una delta de Dirac. Eso sería como casi la definición de lo que es una delta de Dirac. ¿Está bien? Y esa habíamos visto, creo que habíamos visto en la clase pasada, si no lo podemos poner como ejercicio y nos queda tiempo lo vemos. En el contexto de esta teoría o esta expresión se pueden, ¿sí? Uno puede pensar a la delta de Dirac, ¿sí? O se podría hacer una representación de Fourier, podemos decir que es eso, como, no, delta de X solo. Después lo cambiaríamos, delta de X por otro, si quieren. Delta de X por es igual a la integral, menos infinito, infinito. De E a la I2pi S X diferencial de S. Uno lo puede pensar de esa manera. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Y bueno, si uno quiere poner que quede lo de arriba, delta de X menos X', uno podría poner X menos X'. ¿Está bien? Y vale con los dos signos en la exponencial, más y menos. ¿Sí? Eso se puede mostrar. A ver, lo repasamos. ¿Eso de dónde salía? Eso lo podíamos ver de esto. O sea, f de t es igual a la antitransformada aplicada a la transformada. ¿Sí? La antitransformada aplicada a la transformada es esto. Menos infinito, infinito. Acá va el f de s y acá va la exponencial, la antitransformada con un signo menos i 2pi st diferencial de s. ¿Está bien?
Y acá lo que podemos hacer es usar la definición de la transformada, o sea, esto quedaría la integral entre menos infinito e infinito, del f de t', el t no lo puedo usar porque ya me lo tomé, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Me tomé un t de tilo ahí, entonces pongo t' y acá pongo la transformada, ¿no? 2pi s t', diferencial t'. Todo esto que está acá es la transformada f de s. Entonces, reordenando un poquitito, yo obtengo que esto que está acá arriba es la integral entre infinito a infinito, diferencial t', de todo un choclo, t, f de t', y de toda una cosa que aparece acá, que va a ser la integral entre menos infinito a infinito de diferencial de s, lo que resta, que sería e a la i 2pi s t' menos t. Fíjense si voy haciendo las cosas bien. Lo estoy haciendo muy rápido, puede ser que me equivoque en alguna parte, ¿sí? Pero sí de lo que estoy seguro es del resultado. ¿Sí? Y fíjense que esto, si esto es f de t que está acá, necesariamente esto que está acá es la delta de Dirac. ¿Está bien? Esto es delta de t' menos t. No estoy seguro del signo. A ver, la transformada era con el signo más, la antitransformada con el signo menos, eso está bien. Bueno, quedó bien con los signos incluso. Incluso si acá hubiese dado un signo negativo, también está bien porque se puede mostrar hacer un cambio de variable en la integral, ¿sí? Y te queda que la delta es una función par, la delta de Dirac. O sea, delta de t' menos t es igual a delta de t menos t'. ¿Está bien? Así que ahí no hubiese habido problema. ¿Estamos? De ahí salía la delta de Dirac en la representación, si quieren, de Fourier. Bueno, listo. Vayamos a las transformadas importantes. Vamos a ver tres transformadas. Transformadas importantes. Vamos a ver los tres casos. Los tres casos que vamos a ver son la función de onda cuadrada. ¿Qué más vamos a ver? Podríamos ver el triángulo pero esto se lo dejo a ustedes. Bueno, la transformada de la función de onda cuadrada, no es una onda cuadrada, en realidad tendría que llamarse pulso cuadrado, pero se le dice onda cuadrada o cajón, función cajón, ¿sí? Van a ver que es el sinc, que es un seno cardinal. ¿Está bien? En realidad sería algo así. Hay un pi dando vuelta ahí. Creo que es el sinc al cuadrado. La gaussiana es la gaussiana. O sea, la transformada es la misma función. Esta se llama gaussiana. Y listo. Y la delta. Podríamos mostrar que la delta de Dirac es una constante. ¿Está bien? Vamos a hacer. Vamos a hacerlas rápidas. Vamos a hacerlas rápidas porque. Vamos primero a definir la onda cuadrada, que es una onda cuadrada en el tiempo. Es una función que se define como 1 si el módulo de t es menor o igual a un medio, y 0 si el módulo de t es mayor a un medio. ¿Está bien?
O sea que la facha que tiene es menos un medio a un medio y la altura de este cuadrado es 1. ¿Está bien? Fíjense que el área de todo esto es 1. Área 1. ¿Está bien? Esa es sería una función de onda cuadrada normalizada. Después la delta de Dirac ya la conocen. La función triángulo es lo mismo, bueno, pero queda con la forma de triángulo, no lo vamos a hacer. Y la gaussiana, que es recontra importante, sí la vamos a hacer. ¿Sí? Esto es directamente, le pongo la fórmula, es e a la menos pi t al cuadrado. ¿Está bien? Y bueno, esa sería la fórmula. Lo que tiene esta función es que si yo pongo el pi así como está, ¿sí? El área de eso vale también 1. ¿Está bien? Bueno, hagamos la de la onda cuadrada. La onda cuadrada, la transformada de la onda cuadrada es, o sea, aplicarle j a la onda cuadrada nos va a dar, ¿sí? El sinc. Veamos que eso es así. La cuenta es rápida. Tendríamos que hacer esta cuenta. Menos infinito infinito, ¿sí? La función de onda cuadrada en t, e a la menos, porque es la transformada, 2pi st diferencial de t. Esto va a ser igual la integral menos un medio a un medio de a la menos i 2pi st diferencial de t. Esto se integra directamente. Esto es e a la menos i 2pi st sobre menos i 2pi s evaluado en t igual a un medio y menos un medio. Y esto es igual, reemplazo arriba, me queda el signo negativo, se eleva al 2 menos pi s, ¿está bien? Con el i, menos e a la i pi s sobre menos i 2 pi s. ¿Está bien? Lo de arriba es un seno, ¿no? Es 2i seno. Lo de abajo es... no, lo di vuelta, ¿eh? Lo doy vuelta, me queda ahí. Y si doy vuelta, el signo menos en el denominador lo saco. Me queda 2i pi s. Eso me queda seno de pi s sobre pi s. Y esa es la definición del seno cardinal. El seno cardinal es, ¿sí? El sinc. Pi s. ¿Está bien? O sea que esa es la transformada de la onda cuadrada. Bien. Veamos la transformada la transformada de la delta es inmediata, digamos, porque si uno tiene, ¿sí? El j de la delta, ¿sí? Es la integral entre menos infinito e infinito de delta de t, ¿sí? E a la menos i 2pi s de t diferencial de t. Ahí aplico la definición de la delta, es evaluar el resto, el exponencial colapsa en t igual a 0, que es 1. ¿Está bien? Me queda 1. Este es un caso extremo, porque habíamos dicho que para hacer las transformadas, ¿sí? Uno necesitaba que la onda, o sea, que las funciones estén localizadas en el, ¿no? En el tiempo, en este caso estamos haciendo transformadas en el tiempo. Y sin embargo, fíjense que tenemos como función f chiquitita la delta, que es una función que está recontra archilocalizada, ¿sí? Y la función transformada, que es la constante 1, que está recontra archilocalizada. ¿Está bien? Entonces, véanlo como un caso límite de todo, o sea, un caso extremo, digamos. ¿Está bien? No, no está cumpliendo con esas propiedades que yo le había pedido inicialmente, ¿sí? De localización, ¿sí? En el caso de la localización se da en la delta, sí, está claro que se da en la localización, pero se dispara, ¿no? Se hace infinito en ese lugar. Son conceptos de límites, digamos. No lo vean, digamos,
uno mañana sube el colectivo, esto no se lo va a ver sentado en el colectivo. ¿Está bien? No lo vean como son cosas que van a suceder, sino son conceptos, son ideas. Bien, y después tenemos, digamos, la J de la gaussiana, e a la menos pi, y acá pongamos t al cuadrado. Acuérdense que el t acá no tiene mucho sentido, acá estamos transformando una función, pero pongámoslo para especificar que es la gaussiana. ¿Sí? O sea, ¿está? Vamos a ponerlo así. Eso va a ser igual a menos infinito infinito de e a la menos pi t al cuadrado e a la menos i2 pi s de t, diferencial de t. Bien, acá tenemos un tema. O sea, lo que necesitamos para mostrar que esto precisamente, acá hay unas cuentas que uno hace, vamos a hacer algo de esas cuentas, eso es e a la menos pi, ¿está bien? O sea, es la misma función. Necesitan, digamos, bueno, acá no está Enzo justo, pero justo están ustedes tres, un poco de análisis matemático complejo, ¿no? Eso que se hace en el plano complejo para hacer las integraciones. Es una cosa que todavía no vieron ustedes. ¿Está bien? O sea que en una parte vamos a hacer vamos a hacer una cuenta incompleta, ¿sí? Pero vamos a avanzar un poquitito. Fíjense que en el integrado me queda así, e a la menos pi t al cuadrado, ¿sí? Más i más, vamos a ponerlo así, dos veces el primero t y s, ¿sí? Me queda eso, el integrando. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer acá es completar cuadrado. ¿Cómo completo cuadrado? Es más is al cuadrado menos is al cuadrado. ¿Está bien? O sea que eso va a ser igual a e a la menos pi. Agarro la primera parte, es un cuadrado perfecto, que es t más is al cuadrado. Y el resto me queda, ¿sí? E a la menos menos, menos con menos se va, me queda un más, pero el i al cuadrado me queda un menos 1. O sea que me queda e a la menos pi es el cuadrado. ¿Está bien? O sea que yo lo que tengo que hacer es esta cuenta. Menos infinito infinito, diferencial de t. Entonces igual integral menos infinito infinito, diferencial de t. Eso, el e a la menos pi s sale afuera. ¿Está bien? Entonces lo único que tendría que mostrar es que esto que está acá es 1. ¿Ok? Bueno, para que me dé lo que yo quiero, que es la misma integral, ¿no? La misma función, digo. Uno podría acá hacer un, un intento. Por ejemplo, uno lo que puede hacer es hacer un cambio de variables. T es igual, o sea, voy a poner z para indicar que después de un complejo esto. Z es igual a 2t, no 2t, t más is. Entonces diferencial de z va a ser igual a la diferencial de t. Entonces la integral esa que me queda acá, me quedaría menos infinito más is, infinito más is, e a la menos pi z al cuadrado, diferencial de z. ¿Está bien? Fíjense que tiene la misma facha que la... Pero bueno, cambian los límites de integración porque ahora tenemos una integral de línea en un plano complejo. ¿Está bien? Es como que es el eje real subido o bajado una distancia s en el plano complejo. ¿Sí?
para hacer esa integración uno tiene que seguir ciertos pasos, digamos, y el resultado va a ser lo mismo que sucedía cuando integrábamos en el eje real, ¿sí? Que eso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estaba normalizada esa expresión? Y eso da 1. ¿Está bien? Esto lo vamos a dejar, esto, para después, ¿no? Cuando terminen la materia de matemática. ¿Ok? Pero bueno, el resultado es sensato, da lo mismo que pasaba en el... ¿Qué materia tenemos que terminar para eso? Análisis matemático complejo, no sé cómo la llaman, ¿sí? Van a ver Fourier también ahí, creo. Pero ya le hicimos eso. Ah, Ahí ¿ya le tuvimos hicieron? cálculo 4. ¿Ya hicieron cálculo Por eso 4? estaba Bueno, pensando. Sí. acuérdense, o sea, uno lo que van a tener es una integral, van a tomar van a integrar sobre esta superficie, no, perdón, sobre esa curva, es una curva cerrada, y si uno toma, ¿sí?, un radio, ¿sí?, que tiende a infinito, uno tendría que mostrar que la parte, ¿sí?, de la curva que puede estar por arriba o por abajo, depende del caso particular, si S es mayor que 0 o S es menor que 0, ¿sí?, el aporte de la parte, ¿sí?, circular de la curva, ¿sí?, va a tender a 0, ¿sí?, y lo que se van a quedar es con la recta, ¿sí?, y ahí demostrar que vale 1 es lo mismo que hacíamos en el caso, para el caso real. ¿Está bien? Pero bueno, como eso, si quieren, después traten de hacerlo ustedes mismos, si no sale lo vemos en la consulta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que uno se integraba sobre eso? La integral esa iba a dar la cantidad de residuos que había dentro, ¿sí?, de esa curva, ¿no? ¿Vieron eso? Integrar por residuos. ¿Está bien? Sí. Bueno, ese residuo en este caso tendría que ser 1. ¿Está? Bien. Yo tendría que pensarlo si hay que hacerlo ahora ¿sí? Y podría salirme mal, y no solamente me podría salir mal, sino que perderíamos mucho tiempo para dar lo que hay que dar. Bien, y otra cosa es, sí les puedo dar, es una cosa que les va a servir para siempre, porque, sí, porque hay en otras materias donde la gaussiana aparece por todos lados, es mostrar, habría que mostrar, esto ya sería más algo de matemática, quizás ya lo vieron ustedes, por qué esto, usando T o usando S, eso da 1. ¿Está bien? ¿Por qué está normalizada la gaussiana con el pi? ¿Eso lo vieron? Es recontra importante. Es recontra importante porque si uno trata de hacer la integración directa no le sale. Es importante Sí, no, no me... De que e a la menos x cuadrado es la integral de eso es raíz de pi. Que hay, claro, sí, claro que tenía que sí, ver con el cuadrado de la integral. claro, eso lo vieron. Eso nada, lo vi en alguna. No creo Sí, no, Bueno, no. lo importante de eso es que la forma de obtener eso es indirecta, no es integrando. Es Mm. sabiendo que en vez de hacer esa integral, uno lo que hace es integrar en R2, en todo el plano, ¿sí? Esta función, e a la menos pi, r al cuadrado, y acá el diferencial de superficie en polares, eso era r diferencial phi. ¿Está bien? Y eso es equivalente a la integral en cartesiana, menos infinito, infinito, diferencial de x, e a la menos pi x cuadrado, ¿sí? Y la integral entre menos infinito, infinito, ¿sí? Diferencial y, e a la menos pi y al cuadrado, ¿no? Como las integrales son iguales, a vos acá con lo que te queda es entre menos infinito, infinito, pi x cuadrado, diferencial de x, ¿sí?, al cuadrado. ¿Está bien? Que es justamente lo que yo quiero integrar. ¿Está bien?
Y la integral de la izquierda se puede hacer porque el diferencial phi, ¿sí? Te aporta 2pi, ¿no? Cuando uno integra entre 0 y 2pi, te da 2pi porque lo demás no depende de phi. Y acá te queda la integral entre menos infinito, no, perdón, entre 0 e infinito, porque estamos en polares, ¿sí? De a la menos pi r cuadrado, r diferencial de r. ¿Está bien? Ese r diferencial de r es diferencial de r al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Ahí haces, este 2 se te va con este. ¿Está bien? Haces un cambio de variable con r cuadrado, ¿sí? Y te queda acá una integral que es entre 0 e infinito, e a la menos pi z. Qué rico. ¿Eh? Diferencial z. ¿Sí? ¿Qué Y eso cosa? es... ¿Cómo? Espera. No entendí, no entendí. Ah, piseta, dale, listo, no, no he encontrado la palabra. Dale. Y eso es e a la menos pi z sobre menos pi, sería así, entre... No te ¿estará queda bien un lo que estoy pi, no diciendo? te queda un Ah, pi sí, afuera mira, y se te entre va. menos pi, claro, perfecto, el pi se te va, y acá te queda entre 0 e infinito, ¿tá? Acá te queda 1 sobre pi. ¿Está bien? Entonces, este se te va con este, ¿ok? Y te queda que la integral esa te da 1, porque integral al cuadrado te da 1, la integral misma te da 1, que es lo que queríamos mostrar. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense que el truco está, este es el truco. Esto es lo más importante. Después lo demás, la cuenta, si uno no usa ese truco, no sé cómo se hace esa integral. ¿Está bien? Ok. O sea, la primitiva de la gaussiana no es trivial, digamos, calcularla. A eso me refiero. ¿Sí? Como para poder hacer la integral. Bien. Listo. Ahí ya obtuvimos las... O sea, conclusión, tuvimos 3 transformadas importantes que son la onda cuadrada, el zinc con el pi. Los ingenieros no le ponen el pi, al seno cardinal, ingenieros. Es porque siempre se quieren hacer notar ingenieros. ¿Está bien? Ellos usan esta definición de zinc. Seno de pi sobre pi. ¿Está bien? Nosotros, rest of the world, el zinc es el seno, está bien, sobre esto. O sea que para ellos directamente la transformada de la onda cuadrada es el zinc. Para nosotros es el zinc, pero con el pi. ¿Está bien? Pero no es al revés. Entonces, los ingenieros no usan la otra y nosotros. Claro, nosotros, ellos definen el zinc con el pi. Nosotros el zinc lo definimos sin el pi. ¿Está bien? Bien, no sé. Después un comentario. Perfecto. Listo. Vayamos a propiedades. Quizás ahí pongo propiedades, pero vamos a ver una sola. Esto lo podría yo, la siguiente, esta propiedad, uno la puede mostrar, o sea, lo que vamos a mostrar es esta. J, aplicar 2 veces J sobre una función, da la misma función, pero vamos a una función que se llama revertida. ¿Mm? A la función, esta es la función, la definición de función revertida, está definida de esta manera. Una función es revertida si al aplicar la función a cierto argumento, ponerle t, ¿sí? Lo que da es f de menos t. ¿Está bien? Esa es la definición de función revertida.
¿Está bien? Entonces, hay una propiedad que es muy importante, que es aplicar 2 veces la transformada, ¿sí?, a una función, ¿sí?, da la misma función pero revertida. Por ejemplo, si yo quiero, aplico 2 veces, ¿sí?, la transformada a la función de onda cuadrada, lo que me va a dar es la función de onda cuadrada revertida. ¿Está bien? La función de onda cuadrada revertida es esto. Ah, no. No, es par. Sigue siendo la misma porque es par. Cualquiera dice. ¿Está bien? Porque la función de onda cuadrada es par. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque fíjense que lo que estoy haciendo acá es hacer el J del zinc, ¿no? Estoy haciendo eso ahí, arriba, porque el J de onda cuadrada es lo mismo que el zinc. ¿Está bien? Entonces, fíjense que a mí me queda esto, en este caso particular, estamos hablando de la onda cuadrada, pero esto aplica a cualquier función, ¿no? Pero bueno, para que aplique a cualquier función, uno podría decir, bueno, acá ponerle el menos por las dudas si es otra función, que no es par, sí habría que pensar que es la revertida. Si uno quisiera hacer este cálculo por separado, ¿está bien? Si quisiera calcularlo, traten ustedes si quieren calcularlo, es imposible. O sea, accedemos a la solución a través de esa propiedad. No podemos acceder a esa solución, a la transformada, a través del cálculo directo, de aplicar la receta de lo que es una transformada de Fourier. ¿Está? En cambio, con esta propiedad se obtiene inmediatamente. ¿Ok? Ahora, mostremos de dónde sale esta propiedad. Vamos a mostrar, una forma de demostrarlo bien es aplicando directamente lo que es la delta, no sé si es la delta, no, o sea, desarrollando la fórmula se puede, jugamos con los signos más y menos y se obtiene, pero una forma quizás más fácil de verlo es pensar en esto. Vamos a mostrar. ¿Vale? Nosotros ponemos mostramos porque somos más humildes, si no, ponemos demostramos. ¿Está bien? Pero nosotros como somos humildes, además es lo cierto, mostramos, porque esto no es nada formal lo que vamos a hacer. Ponemos mostramos. ¿Qué haces, Enzo? Hola, Julia, no, no. JJF, vamos en vez de aplicar esta función, o sea, mostrar esto, vamos a pensar que vamos a partir al revés. Vamos a partir de que este f tiene un signo menos acá. ¿Sí? Total, agarramos directamente la función revertida. Ahora, si yo pienso que es j de f menos, ¿está bien? El menos, fíjense que ese menos, bueno, a ver, pongámoslo directamente. Después lo voy a borrar. Esto me quedaría así. F de menos t, e a la menos i 2 pi s de menos t, diferencial de t. ¿Está bien? Eso sería aplicar la fórmula, ¿sí? A f menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense que el menos con el menos se cancelan. ¿Está bien? Y si yo hago un cambio de variables t por menos t, ¿sí? Me queda un signo menos en el diferencial, pero la integral se me da vuelta. ¿Sí? O sea que me queda la misma integral, porque con ese signo menos que me queda en el diferencial, doy vuelta de vuelta a la integral y me queda la misma fórmula. Así que hacer eso es lo mismo que hacer esto.
Acá te va a perder Enzo un poquitito, pero no importa, después está grabado. Hacer eso es lo mismo que hacer esto. J menos F. ¿Está bien? Es como aplicarle la antitransformada al F. Porque el menos S, el de la ¿se acuerdan que la antitransformada va con un signo más? ¿Sí? Entonces lo que me queda que J por F menos va a ser igual a J por J menos de F. ¿Sí? Y esto que está acá, aplicarle la transformada a la antitransformada o aplicarle la transformada, antitransformada a la transformada, es la identidad. Eso me va a dar F. ¿Mm? O sea que el resultado... Le transmito la idea, ¿no? La idea es esa, digamos. Jugás un poquitito con esto, entonces obtenemos que J por J, F, la función revertida va a ser igual a F, que es lo mismo que decir que J por F es igual a la función revertida. ¿Está bien? Redefiniéndola. ¿Mm? Toda la explicación que hice acá, en donde ven, toda esta parte donde nos independizábamos un poquitito de las funciones propiamente dichas y hablamos más de la operación, aplicar transformada o antitransformada, sirve para entender esto, ¿no? Porque si no, uno se pondría loco con la cuestión de, che, ¿cuál es el argumento, el tiempo? ¿Cuál es F, la transformada, la antitransformada? Acá no importa si el F es la transformada, si es la antitransformada, si es el espectro, si es la señal, ¿sí? Si es el F chica, si es el F grande. Acá es bien general el razonamiento en función de pensar más a nivel de operador que pensar a nivel de función propiamente dicha. ¿Está bien? Bien. Y bueno, y veamos ahora lo que quedaba. Otras propiedades que son recontra archi mega importantes, que son el cambio de origen y el cambio de escala. Eso me va a permitir también, esto me permite acceder a muchas más transformadas, esta propiedad que mencioné recién. Y estas también a otras transformadas me va a permitir acceder. La primera propiedad es cambio de escala. No, cambio de origen, vamos a poner. Vamos a suponer que yo tengo una función original que es f de t. ¿Sí? Yo me puedo construir otra función. O sea, vamos a suponer que la transformada de f de chiquitita de t es f grande de s. Entonces, supongamos que tenemos otra función ahora, que es la función original f de t, pero cambiada de origen. ¿Sí? En este caso, si uno piensa en una señal en el tiempo, es cambiar el origen temporal de la señal, ¿sí? Pero sigue siendo la misma señal. Entonces uno se podría preguntar, ¿sí? ¿Cuál es la transformada? ¿Sí? Y la transformada sencillamente es la transformada que uno tenía. O sea, vamos a preguntarnos, vamos a poner G de S. Eso va a ser igual. Si uno hace la cuenta, sale más o menos fácil de aplicar la receta de la transformada. ¿Sí? Piensen en la integral como en la receta. Entonces, cuando uno hace la cuenta, lo que va a dar es E a la menos I 2pi ST0, ¿sí? Por la transformada original que es f de s. ¿Está bien? O sea que ahí, en principio, si uno quisiera hacer el cálculo, usa directamente la propiedad y le enchufa ese término de fase que aparece, esa exponencial, en el cálculo y ya está. El cálculo, esa es la transformada. O sea, si uno sabe la transformada original, obtiene la transformada con un cambio de origen. ¿Ok? Esto sale inmediato de aplicar la reglita de la transformada. ¿Sí? Es una exponencial, le sobra a la exponencial que está dentro del integrando, le sobra una parte, esa parte que sale es eso que puse ahí. Y después tenemos otra, que quizás es mucho más importante,
Esto lo vamos a usar después en óptica cuando tengamos que calcular, ¿sí?, los patrones de interferencia y difracción. ¿Está bien? Pero bueno, ahí vamos a estar hablando más de cosas que ocurren en el espacio que en el tiempo. Cambio de escala. En el cambio de escala uno tiene esta situación. Uno supone que la transformada de la función f es conocida y uno se pregunta qué pasa si uno tiene otra función g de t, donde lo que hacemos es f de a por t. ¿Está bien? O sea, nosotros estamos haciendo, si quieren verlo así, piensen en la onda cuadrada. Una onda cuadrada originalmente tenía un ancho 1. Y una altura 1. Si esta es la f, la g va a ser una onda cuyo ancho sea 1 sobre a. ¿Está bien? Este ancho va a ser 1 y este ancho va a ser 1 sobre a. ¿Está bien? Se angosta ahí. ¿Estamos? La altura va a seguir siendo 1. ¿Sí? ¿Y por qué se angosta? Y se angosta porque acá fíjense que si uno evalúa en este punto g de acá sería 1 sobre 2a, ¿no? En ese punto. ¿Estamos? Eso sería f de a por 1 sobre 2a. Eso sería f de un medio, ¿no? Justo. ¿Estamos? Se angosta. Está bien, si yo multiplico, o sea, tengo una escala X, ponele, y lo multiplico por 3, o sea, el eje se comprime, ¿no? Y si lo multiplico por un tercio, se expande. Ahí estamos comprimiendo el eje. Bueno, entonces la pregunta acá es, ¿cómo es? Todo esto está en el manuscrito, lo pueden repasar de ahí. ¿Cómo es la transformada? La transformada la llamaríamos GDS, ¿sí? Y el resultado va a ser, es que esto va a ser igual a 1 sobre a por f de s sobre a. O sea, que en este caso, vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá. En este caso, vamos al caso particular de la onda cuadrada, habíamos dicho que esto era el zinc. El zinc va a tener esta facha. A ver si me sale bien. ¿Sí? Esa sería la transformada de la función de onda cuadrada. Ahora, si lo que sucede es eso que aparece ahí, entonces esto va a ser algo así. ¿Está bien? Se ensancha, porque ahora el eje está multiplicado por 1 sobre a. ¿Está bien? Antes estaba multiplicado por a, ¿sí? Ahora está multiplicado por 1 sobre a. Se ensancha. ¿Se entiende? O sea, ese va a ser el resultado de un cambio de escala en la función original, en la señal original. ¿Sí? Lo que vamos a tener es que la transformada, así se angosta la señal original, se ensancha el espectro, digamos. Obviamente, una vez que uno ya tiene la transformada de la función original, uno no tiene que hacer ninguna cuenta, uno lo que tiene que hacer es aplicar esa regla. Bien. Después hay que tener cuidado cuando uno combina un cambio de escala con un cambio de origen a la vez en la cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que uno tiene que hacer primero? Uno tiene que pensar. Si uno piensa, saldrá. Eso quizás lo vean en el práctico.
ahora vayamos al último tema. Estoy apuradito, ¿no? Me paran cualquier cosa si ven que algo no se entiende. Estas cosas se pueden mostrar fácilmente a partir de la, ¿sí?, tarea de mostrarlo. ¿Sí? Tarea de mostrarlo. Pues bueno, acá lo más importante es entender el efecto, digamos. Y ahora veamos el tema que yo le anticipé un poquitito de convolución. Esto no lo vamos a poder desarrollar, pero les voy a contar un poquitito del origen. Convolución. A ver si me sale. Esto es una cosa que también le gusta a los ingenieros. Y vamos a ver qué es la convolución y cómo se cuela, digamos, en el medio de la transformada de Fourier. Primero, para entender, a los ingenieros les gusta hablar de sistemas que son LTI. Los sistemas LTI son lineal, L de lineal, ¿sí? Y TI significa de invariantes en el tiempo. ¿Ok? Eso significa, y bueno, en esos sistemas uno lo modela esto con una señal de entrada, ¿sí? Y una respuesta, digamos, una salida. ¿Está bien? Uno supuestamente podrá tener algún modelo físico, ¿sí?, para ese sistema que está tratando, o quizás no. Entonces uno lo que hace es interpretar diferentes salidas a partir de la entrada. ¿Está bien? Pero muchos de esos sistemas tienen esas propiedades, que son lineales, ¿sí?, y que son invariantes en el tiempo. ¿Qué significa que sean lineales? Es que si yo tengo, ¿sí?, dos entradas diferentes, vamos a tener dos salidas diferentes, ¿sí? Y si sumo las dos entradas, lo que voy a tener como resultado de salida es la suma de esas dos salidas anteriores. ¿Está bien? Eso significa que sean lineales. ¿Está bien? Y que sean invariantes en el tiempo es que, ¿sí?, si yo tengo una señal y esa señal tiene una salida, si yo retraso esa señal, también se va a retrasar la salida. ¿Está bien? Y al revés, si yo adelanto la señal, la salida se va a adelantar. No hay nada, ¿sí?, no hay nada raro. Son esas propiedades que son bastante generales y funcionan para, sobre todo, sistemas electrónicos, sistemas eléctricos, motor eléctrico. ¿Está bien? Bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que hacemos nosotros? Bueno, ya le vamos a dar un uso. Ahora, ¿de dónde viene la convolución? La convolución viene de esto. Si nosotros tenemos estos sistemas, ¿sí?, en estos sistemas está muy bueno ver qué pasa si yo meto de entrada una delta. O sea, pensemos que ahora estamos las señales son señales en el tiempo y que yo meto una delta de Dirac, un impulso. ¿Está bien? Un delta de t. Entonces, yo puedo pensar en esto. Si esto es el tiempo, ¿sí?, y acá pongo, por decir alguna cosa, acá tomo un 0, un de 0, y yo meto una señal que sea esto. Igual no lo puedo graficar la delta porque se dispara infinito, pero grafiquémoslo así, una delta. La respuesta del sistema, ¿sí?, uno lo puede entender, obviamente es una respuesta, como son cosas causales, son respuestas que ocurren después de T0. No son cosas que ocurren antes de T0. Y como siempre hay un transitorio o alguna adaptación del mecanismo que haya, ¿sí?, va a ocurrir después de T0, no va a ocurrir instantáneamente en T0. Si no sería una respuesta instantánea, eso sería imposible. ¿Está bien? Esto es cultura general, ¿eh? O sea, todo lo que estamos haciendo ahora no entra dentro de la materia. Pero es interesante desde el punto de saber, el punto de vista es por qué es importante la convolución, ¿sí?, y cómo se relaciona eso con Fourier después. Y además tiene que ver con eso que le comenté el otro día después de clase, ¿no? Que el disparo dentro del teatro, ¿sí?
está bueno, digamos. Quizás uno podría hacer, si uno le queda un tiempito, podría trabajar un poco en esto, es divertido. Entonces, la respuesta al impulso se llama precisamente respuesta a la función, ¿no? A lo que ocurre del otro lado, a la señal de salida cuando la entrada es una delta, o sea, es un impulso, por eso el disparo. No sé por qué se me ocurrió un disparo y no un aplauso, pero bueno. Va a ser algo así, yo qué sé, podría ser cualquier cosa, pero va a tener, ¿sí? Va a arrancar en un tiempo determinado, después de que ocurra un transitorio, ¿sí? Y después bajará. Eso depende del sistema en particular. Lo importante es que esta distancia siempre va a ser la misma, digamos. La distancia en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Precisamente, si la señal ocurre antes, la respuesta va a ocurrir antes. Va a tener un cierto retardo. Y esta función se llama delta de t menos t0, que sería la señal de entrada, y la señal de salida se le llama h de t menos t0. ¿Ok? Para indicar, digamos, que la señal arrancó, el delta estaba en t0. ¿Está bien? Pero bueno, entonces uno entiende que si uno mete una señal que sea un impulso delta de t, la respuesta va a ser un h de t. Y lo bueno que tiene esto es que si uno ya sabe cuál es la respuesta al impulso, uno sabe la respuesta, ¿sí?, a cualquier entrada. ¿Sí? Y la solución es la convolución. Y me Y siempre salió... tiene que ser algo así, tipo, como un aplauso, un disparo, por lo que dijiste. Claro, sí. Por lo pronto creámonoslo que es así. Tiene sentido que sea así. ¿Sí? Ahora veamos cómo es que yo puedo obtener una situación general a partir de esta situación particular. Yo puedo calcular cómo sería la respuesta si yo tengo el mismo sistema, el de TI, tengo una señal de entrada que sea x de t, ¿está bien? Entonces, ¿cuál sería la señal de salida y de t? También pregunto esto. Y voy a mostrar que, por lo menos con los dedos, que la señal de salida es lo que nosotros llamamos la convolución de x con h. Para eso, uno lo que va a hacer es interpretar la señal de entrada, x de t, como x de t' por delta de t' menos t. ¿Por qué lo pongo así? Y lo pongo así porque ahora lo que está a la izquierda, el x de t es una función de t, y este x de t' yo lo voy a pensar como coeficientes. Y la función en realidad es la función del tiempo t que está ahí, es la delta que aparece acá a la derecha. Esta es la función. ¿Está bien? ¿Sí? Es como que ahora estoy pensando, voy a aprovechar la linealidad del sistema y voy a pensar que mi x es el resultado de sumar muchos impulsos diferentes, con diferentes coeficientes. ¿Ok? Ahora, la respuesta a esta función delta, yo ya la conozco, es el h. ¿Sí? O sea, la respuesta de esto es el h, en este caso sería h de t' menos t. ¿Está bien? Entonces, del otro lado, como el sistema es lineal e invariante en el tiempo, del otro lado voy a tener que el i de t va a ser igual a la suma de cada una de esas respuestas por separado. O sea, va a ser x de t', que sería el coeficiente de linealidad, ¿sí?, por la respuesta del delta. La respuesta del delta es h de t' menos t. Ay, vale. ¿Se entiende? Quizás si lo ven en forma discreta, que es con lo que más se usa, se puede entender un poquitito mejor. Pero bueno, yo sé hacer la respuesta de los deltas, los x los trabajo ahí como coeficientes, el sistema es lineal, la respuesta va a ser la suma de cada una de las respuestas particulares a un impulso particular. ¿Está bien?
Y esta fórmula que uno pone ahí se llama convolución. O sea, el I. O sea, esta fórmula x de t' por h de t' menos t, diferencial de t', a eso se le llama la convolución de x. Se le pone esta formulita para la convolución, un asterisco, con h. Esa es una nueva función que está evaluada en este caso en t. ¿Está bien? No sé si es... la convolución se define con el t. Precisamente cuando uno tiene un sistema de estos lineales... Sí. Para. Se te cortó por un par de segundos ahí, no sé, desapareciste. Bueno, a ver, llegaron hasta acá, eso seguro. Sí, eso sí. Acá estaba definiendo simplemente Fueron lo que es la convolución. 5 segundos. ¿Sí? Sí. Lo último que dijiste, ¿no? Perfecto. Entonces, listo, este sería ¿cómo se llama? Un intervalo cultural de dónde sale la convolución. ¿Mm? Ahora, ¿cómo aparece en Fourier el tema de la convolución? Ahora, supónganse, aparece de la siguiente forma es quizás la menos utilizada, después le voy a enseñar la otra forma que es más utilizada. ¿Qué pasa? Supónganse que yo tengo dos señales de entrada. ¿Sí? Que son f de t y g de t. ¿Está bien? Y yo, y justo tiene que ser h, f, g. Bien. Y supónganse que yo como señal de entrada, mi señal ahora actual de entrada va a ser la multiplicación de esas dos señales. O sea, justo es h, pero bueno, no importa. No tiene nada que ver con el h de arriba. El h de arriba era la respuesta a la delta, ¿no? Ahora nos olvidamos de lo que dije arriba, ¿sí? Y es como un tema separado. Supónganse que yo tengo que h de t es igual a f de t por g de t. ¿Está bien? Uno podría preguntarse, ¿cuánto vale h de s? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es de esa señal que resulta de multiplicar dos señales f y g? ¿Está bien? Esta sería la otra propiedad que vamos a aprender. ¿Cuál sería el resultado? Es obvio, si estamos en el tema de la convolución, ¿sí? Es la convolución. ¿Ok? Si no, no lo hubiese presentado de esa manera. h de s va a ser igual a la convolución de f con g. ¿Está bien? Y la convolución de f con g se obtiene de la fórmula que nosotros definimos arriba. ¿Está bien? Y al revés pasa lo mismo también. Si yo tengo que h de s, y este es el más útil, digamos, si h de s es igual a la multiplicación de dos señales y la multiplicación de dos espectros, multiplicar dos espectros tiene más sentido si uno quiere filtrar un espectro original, ¿no? Con una onda cuadrada y seleccionar, por ejemplo, de ese espectro unas frecuencias particulares. Quiere ver cuál es la salida. ¿Sí? Tiene mucho más sentido. Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo... No, iba a ser... Ahora no sé por qué no hacer esos chistes. Yo tengo un perro que ladra muy agudo y me molesta, ¿sí? Entonces yo tengo el espectro del ladrido del perro, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer filtrar con un filtro donde pasen las frecuencias bajas nada más, o sea, sería es como que agarro el espectro y lo multiplico por otro espectro, ¿sí? En donde las frecuencias altas no existen, ¿sí? Selecciono cierta frecuencia y el perro me ladra, ¿sí? A frecuencias bajas y no me molesta tanto. ¿Está bien? Yo podría. Ese sería un caso. Entonces yo lo que estoy haciendo es al espectro original f grande lo estoy multiplicando por un filtro que sería el g,
¿Está bien? Entonces yo me podría preguntar cuánto vale la señal de salida. ¿Sí? La señal de salida sería la h de t. ¿Mm? Y el h de t, ¿qué va a resultar? Es la convolución de f con g en el tiempo. Este es más útil. ¿Está bien? Eso es agarrar el espectro, ¿sí? Manipularlo y obtener una nueva señal de entrada. Perdón, de salida. A partir de la señal de entrada que era la f, ¿no? O sea, acá el f sería la señal de entrada. El f sería la señal de salida. Si yo no hago nada. ¿Está bien? Perdón, el f... Perdón. O sea, si yo no hago nada, la misma señal de entrada, la misma señal de salida. Pero yo agarro la señal de entrada, le saco el espectro, lo multiplico con el filtro y con eso me genera una nueva señal de salida. ¿Está bien? Y esa sería la señal H. Filtro con G. ¿Se entendió la idea? ¿Mm? La idea es sencilla, digamos. Después, la cuenta puede llegar a ser difícil. ¿Está bien? Entonces, acá uno tendría otra cuenta para demostrar. Entonces, estaría bueno que sería una especie de mini práctica teórica esta para la semana que viene, que muestren esta tarea de demostrar cómo es el espectro cuando yo hago un cambio de origen, cómo es el espectro cuando hago un cambio de escala, y cómo es el espectro cuando yo hago una multiplicación. ¿Está bien? Una multiplicación de señales o una multiplicación de espectros. ¿Sí? Voy a dejarlo para demostrarlo para la semana que viene. O sea, demostrar eso, ¿no? Que el espectro de una multiplicación, ¿sí? Tiene como señal la convolución o al revés, ¿sí? Sí, no sé si lo dije, pero bueno. La forma de demostrar estas tres cosas, cambio de escala, cambio de origen y el tema de la convolución, se hace directamente aplicando la receta de la transformada de Fourier. ¿Mm? Háganlo, si no les sale, vemos por qué no salió, y si les sale, quiere decir que entendieron el tema. ¿Sí? Por lo menos lo inicial. Después, si uno pudiese jugar con eso, estaría bueno. Si uno busca en internet sobre este tema, van a encontrar más a nivel de lo que es un sistema discreto. Acá cuando hablamos de un sistema LTI, estamos pensando en un sistema continuo, pero también están los sistemas discretos. En los sistemas discretos las entradas y las salidas son funciones discretas. Y eso se lo pone de esta manera, x de n, ¿sí? Y la salida es y de n. ¿Ok? Es una función discreta. Entonces ahí lo que cambia es la delta de Dirac pasa a ser la delta de Kronecker. ¿Sí? Ahí entonces tenemos delta de n, que ahora no es la de Dirac, que es la de Kronecker. La respuesta va a ser un h de n. ¿Está bien? Y entonces ahí es donde uno, si sigue la idea, el x de n lo puede pensar, esa función discreta la puede escribir en términos de los impulsos delta de n. Acá yo puedo sumar sobre m, desde menos infinito a infinito. Esto quedaría x de m por la delta de Kronecker, m menos n. ¿Está bien? Entonces, la respuesta, I de n, va a ser igual a la sumatoria de m de menos infinito a infinito del x de m por el h de m menos n. Entonces, si uno ya tiene el h,
El H sería la respuesta al impulso, en este caso es una delta de Kronecker, no es una delta de Dirac. ¿Cómo se obtiene la respuesta? Uno hace el experimento, obtiene la respuesta, calcula, ¿no? El H, ¿sí? A partir de un sensor o lo que sea, ya se lo construye y uno podría con eso, si el sistema fuese lineal, obtener la, ¿sí? La respuesta a cualquier experimento sin hacer el experimento. ¿Se entiende la idea? Sí, pero uno está asumiendo que el sistema es lineal. ¿Tá? Y eso que está acá, a esto se le llama, esta operación que está acá, es lo que se conoce como convolución discreta. Esto para darle un poco más de sentido a lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Listo, corto y me explicás. A mí,